Hola, bienvenidos a un nuevo estudio de nuestra comunidad Bnei Adonolam, ejilatbao.cl. Ahí nos pueden encontrar. Pueden encontrar también todos nuestros estudios y material en el grupo de estudio Torah Alpi Yeshua en Facebook. Ahí tenemos todas las cosas subidas, todo lo que tenemos. Y bueno, en esta semana vamos a estar estudiando, como lo dirá también el título, somos los temerosos de Dios. Yirei Elohim, Yirei Elohim. Y aquí vemos la imagen, ¿cierto?, del estudio que compartiremos esta semana y tal vez la siguiente, dependiendo ahí si alcanzamos a concluir esta semana, en razón del tiempo. Somos los temerosos de Dios. Y aparece acá un verso del libro de Hechos 10:34 al 35 que dice: Entonces Pedro tomó la palabra y dijo: En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Una frase que puede sonar hoy día a lo mejor normal, entendible, pero que en su momento era, dentro del judaísmo, podríamos decir, una especie de revolución. Algo nunca antes visto. En el sentido de que Israel, cierto, poseedor de la escritura, de la Torá, de la revelación del Dios de Israel, en un momento empiezan a llegar personas de otras naciones que creen, que tienen fe, que creen en Yeshua como Mesías, Salvador y Maestro. Y ante esa situación, para algunos de incredulidad, ¿no?, de ver cómo tanta gente de otras naciones está creyendo en el Dios de Israel, Pedro hace esta declaración: en verdad comprendo, un poco diciendo, ahora comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que de toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. No solamente del que es parte de la nación de Israel, sino que realmente de todo lugar, ¿cierto? Él se agrada. Bueno, veamos qué nos trae este estudio, los temerosos de Dios. ¿Conocen este término? ¿Lo han escuchado? Yirei Elohim, Yirei Elohim. No es un término que se conozca mucho, digamos, en los círculos cristianos, tal vez, cuando en realidad les compete mucho este término. No es algo que se suele la gente a veces identificar, pero es algo, un término que sí nos identifica mucho, sobre todo hablando de las personas que no nacieron parte, ¿cierto?, de la nación de Israel o del pueblo judío, si así le queremos llamar. Y este estudio, ¿cierto?, está presentado en una página que creo que ya no sé si existía todavía, creo que cambió de nombre. Se llama messianicgentiles.com. O en inglés, messianicgentiles.com. Y ahí aparecía, y bueno, para la comunidad hemos tratado este tema en alguna otra oportunidad. Y ahora lo vamos a ver, ¿cierto?, todos juntos en este estudio. Veamos entonces qué podemos sacar de este tema. En el primer siglo, ahí se ve bien, ¿cierto? Sí. En el primer siglo de la era común, la vida religiosa de Israel estaba en pleno apogeo. Es decir, este estudio nos vamos a remontar a los días de Yeshua. ¿Quiénes son los temerosos de Dios? ¿En qué época vivieron? En los días de Pedro, ¿cierto? Pedro hizo esa declaración. Entonces nos vamos a remontar a lo que se suele llamar la iglesia primitiva, o el cristianismo primitivo, o a los primeros seguidores de Yeshua, los seguidores, ¿cierto?, sus apóstoles, y los aprendices de los apóstoles, los discípulos. En esa etapa nos estamos remontando. Así que en ese primer siglo de la era común, la vida religiosa de Israel estaba en pleno apogeo. Estaba floreciendo. El templo reconstruido de Jerusalén brillaba en toda su gloria y el pueblo judío prosperaba, tanto en su patria como la diáspora en el extranjero.
Es decir, el judaísmo estaba fuerte. Había templo. Había gente que seguía la Torá, el judaísmo. O, o su propio judaísmo de acuerdo a la Torá. Mejor dicho, porque en esta época no había un judaísmo, habían varios judaísmos. Peleándose un poco quién tenía la interpretación. Cualquier parecido a la realidad, mera coincidencia. Hasta el día de hoy, ¿cierto? Siguen a veces estas disputas. Pero el judaísmo estaba fuerte tanto en Israel como fuera de Israel. Por ejemplo, desde Babilonia. En Roma ya estaba fortaleciéndose mucha gente que empezaba a seguir el judaísmo y a estudiar la Torá como un código legal. A pesar de los problemas de Judea con los romanos, es decir, con el gobierno en particular de Roma, el imperio, el judaísmo del último periodo del segundo templo atrajo a muchos gentiles que deseaban unirse al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, el judaísmo de la época de Yeshua era fuerte. Era fuerte. Y no solo era fuerte dentro de Israel, sino fuera. Y no solo fuera, sino que para otras personas que no eran judíos. Entonces el judaísmo, de cuando todavía existía el segundo templo, atrajo a muchos gentiles. Y gentiles léase aquí como no judíos. Gentiles como el término en hebreo goim, las naciones. Gente de las diferentes naciones. La cosmovisión de la Torá influenció a los gentiles en Judea, así como en gran parte de la diáspora, donde el judaísmo se hizo cada vez más de moda. Entonces, de alguna forma el judaísmo empezó a exportarse en sus límites, ¿cierto? Sus límites estaban en Israel. Quizás podríamos decir que lo más lejos que llegó fue en Egipto. Egipto, el Sinai, un poco la diáspora de los que volvieron, pero siempre estuvo dentro de los mismos descendientes de Israel, israelitas o judíos. Pero aquí, cierto, ya se le identificó a la gente de Judea, que eran los judíos, ¿cierto? Yehudim, los que habitaban en Judea, Yehudim, que hablaban el Yehudit, que se llamaba así el idioma. Hoy día le llamamos Ivrit el hebreo, pero en ese tiempo se le llamaba Yehudit. Era el judaico, el idioma judaico. Y estaba exportándose, no solamente en Israel, sino en el Imperio Romano. Muchos gentiles decidieron pasar por una conversión ritual completa al judaísmo. Sin embargo, muchos más deseaban tomar el monoteísmo junto con el pueblo judío sin convertirse en prosélitos completos. Es decir, muchas personas estaban queriendo practicar la Torá de Moisés y para ello muchos decidían tomar, ¿cierto?, la elección de convertirse en judíos. Esto implicaba, en el caso de los varones, circuncidarse, realizar una mikveh, una tevilá, una inmersión ritual, y hacer una declaración de abandono de la idolatría. Eran tres cosas que se les exigía. A la mujer, ¿cierto?, no estaría implicada en el tema de la circuncisión, pero lo demás también se le exigía. Y muchos para seguir el camino de la Torá de Moisés se convertían plenamente en judíos, en parte, ¿cierto?, de la nación de Israel. Pero había muchos más que querían creer en el Dios de Israel, tomar ese monoteísmo para sus vidas, tener fe en ese Dios, creer en las palabras de ese Dios y en lo que dijo a través de los profetas de Israel, pero que no querían convertirse necesariamente en judíos, sino que, siendo, ¿cierto?, de otra identidad o nacionalidad, querían practicar la fe, pero sin convertirse plenamente en judíos. Aquellos que no se convirtieron en prosélitos completos, prosélito completo sería circuncisión, inmersión y abandono de la idolatría, una declaración. Aquellos que no lo hicieron aún adoraban y tenían comunión con la comunidad judía, pero no disfrutaban de la condición, el privilegio o la responsabilidad de ser judío. Es decir, muchos, ¿cierto?,
no hicieron la conversión completa, pero aún así compartían dentro de la sinagoga, iban a algunas fiestas o participaban del Shabbat, iban ahí a escuchar de la Torá de Moisés, tenían comunión con el templo y con lo que significaba y representaba, ¿cierto?, Israel y todas sus escrituras, pero que no habían hecho todavía ese proceso o no lo querían hacer. O veían que en realidad lo suficiente para ellos era la fe, ¿no? La fe transformadora, que finalmente y de manera natural los llevaba a compartir con la comunidad del libro en el que estaban creyendo. Naturalmente, si yo quiero aprender más del Dios de Israel, tengo que aprender de cómo Dios ha aprendido de Israel. Y tengo que compartir más con Israel si quiero aprender del Dios de Israel. Y empezaron a compartir más en las sinagogas, por ejemplo, en aquel entonces. Y aquí tenemos una inscripción. Fíjense acá, hay una inscripción. Aparecen aquí algunos nombres. Mira, ahí dice Antíoco. Y ahí se pueden ver, ¿cierto?, algunos nombres. Ahora, ¿por qué esto? Esta es una inscripción de una sinagoga de la ciudad romana de Afrodisías que contiene una lista de donantes o donadores. Ya, gente que dio ofrendas, donó. Los judíos y los llamados temerosos de Dios se enumeran por separado. Hay una lista dentro de una sinagoga de la ciudad romana de Afrodisías donde aparecen los judíos que aportaron, ¿cierto?, algún dinero o alguna cosa en particular o algún material o lo que sea para levantar una sinagoga. Y por otra parte aparecen los temerosos de Dios, así llamados, que también eran personas no judías que también ayudaron y aportaron a levantar esa sinagoga. Fíjense entonces, ahí vemos un testimonio de cómo judíos y no judíos compartieron en la adoración al Dios de Israel en el mismo lugar de adoración. Un poco lo que hoy día serían nuestras comunidades judeo-mesiánicas, o por así decirle y generalizarla. El judaísmo del primer siglo se refirió a este último tipo de gentiles semi-convertidos como temerosos de Dios. Yirei Hashem o Yirei Elohim, o también se le llamó Yirei Shamaim, los temerosos de Dios. ¿Cierto? El término Dios en esa época no se solía decir, pero a veces se evitaba como por un tema de respeto. Entonces, en vez de decir el reino de Dios, se decía el reino de los cielos. En vez de decir en el nombre de Dios, en el nombre del cielo. Los temerosos del cielo. ¿Cierto? El pecado contra el cielo, contra Dios, etc. Entonces, así se les llamó Yirei Shamaim o Yirei Hashem. Yirei Elohim podríamos llamarle también, como aparece en otros textos. Entonces, esto dice que son un tipo de gentiles semi-convertidos. Es decir, no eran conversos plenamente, pero sí habían abandonado la idolatría, ¿cierto? Probablemente también habían hecho tevilá, inmersión, es lo más probable. Quizás algunos de ellos no, pero lo más probable es que sí. Porque sobre todo para participar de algunas festividades y de ir, por ejemplo, a Jerusalén, tendrían que haber hecho alguna inmersión ritual. Pero que no se habían circuncidado. Un tipo de gentiles semi-convertidos. Por eso así se les llama aquí en particular. ¿Ok? Yirei Hashem, Yirei Shamaim. Y si bien no es un término técnico per se, se refería a no judíos que adoptaban ciertas prácticas judías sin realmente convertirse al judaísmo. De manera esencial, este era el tipo de persona. Un poco personas que asimilaban el judaísmo y la Torá y las prácticas judías y su forma de adoración y la adquirían para sí sin convertirse totalmente al judaísmo. Esto existía en los días del maestro. Existía en los días del maestro. Nosotros podemos ver algo similar, ¿no?, a lo que le pidieron los
los discípulos de Yeshua a los creyentes. No les pidieron, no los obligaron a hacer conversos completos, es decir, a circuncidarse, pero sí les pidieron abandonar la idolatría, ¿cierto? Como aparece en Hechos 15. Y sí les pidieron el bautismo, la inmersión. Es decir, siguieron la práctica de este tipo de creyentes en el Dios de Israel. Los Irei Hashem o Irei Shamaim, los temerosos de Dios. Siguieron esa misma práctica, esa misma línea. Que es que en ese tiempo ya se estaba dando. De que muchos creyentes venían a la fe del Dios de Israel, pero no se convertían totalmente. Y a ellos también les pareció, según el Espíritu les habló, que no había que obligar a los creyentes de las naciones gentiles que fueran conversos completos. Por eso les prohibieron la idolatría y lo que aparece en Hechos 15. Y como Yeshua mandó, siguieron con la instrucción del bautismo, la inmersión, pero no con la conversión completa. Ahí vemos, ¿cierto? Ya un paralelo. La comunidad judía esperaba que estos temerosos de Dios, ¿qué esperaba de ellos? ¿Ya? Nosotros somos judíos, estamos en nuestra sinagoga y resulta que viene gente de otros países. Y uno no sabe en realidad su origen, qué creen, qué prácticas tienen, qué comen. Imagínense tratar de un poco, si nosotros somos tan estrictos en comida, bebida, esto acá, prácticas, qué se dice acá, qué se hace aquí. Bueno, un poco, ¿qué podemos pedirles y esperar de ellos? Entonces, ¿qué se pedía? Que se aferraran a las leyes morales no ágidas de la Torá. Pero muchos observaban mandamientos adicionales de la Torá en niveles diferentes. Entonces aquí nosotros dimos un estudio, ¿cierto?, sobre las leyes universales o las leyes no ágidas. Hablamos un poco de esto en otros estudios. Les invito a verlo si quieren conectar un poco este tema con eso, ¿ya? Es decir, por lo menos se les estaba introduciendo a que guardaran ciertas leyes de la Torá que les compete a todo el mundo. A eso se refiere con las leyes morales no ágidas, ¿cierto? Un poco sacado de los 10 mandamientos, algunas cosas, de los días de Noé, un poco el tema de la justicia, cosas que son mínimos. Pero habían algunos que observaban mandamientos adicionales de la Torá en diferentes niveles o nivel de cumplimiento o responsabilidad que asumían. Por ejemplo, en diversos grados, los temerosos de Dios guardaban el Shabbat, las fiestas y las leyes dietéticas, el kashrut. Pero no era todo al mismo nivel, como dice acá. O sea, un temeroso de Dios, un Irei Elohim, guardaba el Shabbat. Sí, iba a la sinagoga, al Beit Knesset en Shabbat. Pero no necesariamente guardaba el Shabbat como lo hacía un judío. Y de hecho, la mayoría, ¿cierto?, de los creyentes que están en comunidades hoy día retornantes, ¿cierto?, al judaísmo, digamos, el judaísmo mesiánico, mesianismo, no sé, efraimismo, nazareno, o toda la cantidad de grupos que hay hoy día, están volviendo un poco a la Torá y el judaísmo, prácticamente están dentro de este tipo, ¿cierto?, de creyentes, por lo menos comparado con esa época. Porque hay muchos que guardan el Shabbat, pero encienden fuego en Shabbat. O a lo mejor cocinan. O a lo mejor caminan más de lo que se debe. O cargan cosas para ir a lo mejor a la comunidad y cargan con tremendos equipos, a lo mejor en mochilas, que en Shabbat no se podría. Según lo que indica incluso la Torá. O en la misma fiesta, a lo mejor celebran, participan, pero no guardan todas las leyes que corresponden. Hay quienes participan de las fiestas, pero a lo mejor igual tienen que trabajar o hacer algo. Entonces, o guardan las leyes del kashrut dietéticas, pero hay unas leyes que no les gustan y dicen, no, pero yo guardo hasta aquí nomás. Como lo típico, no, la carne con leche, no, yo no como carne con leche, pero las otras alajot que tienen que ver con eso, ni mezclar aquí ni con esto, nada, ahí no las guardo. Me parece mucho. Okay. Guardan las cosas en su nivel. En general.
Entonces, la mayoría de los creyentes cae dentro de esta categoría del primer siglo como los temerosos de Dios. Porque guardan, practican, viven la fe, pero no al mismo nivel que lo haría un judío, o como lo hace una sinagoga y toda la gente instruida por un rabino, etc. Pero tienen el ánimo de participar. Algunos incluso se sometían a la circuncisión, particularmente en la segunda generación. Es decir, yo ingresé a una comunidad, yo, gentil, entré a una comunidad judía, a lo mejor yo no me circuncido, pero sí voy a circuncidar a mi hijo. Porque ya entendí esto y no soy un converso completo, pero sí lo haría con mi hijo, para que él siga este camino desde que nació, desde cero. A eso le llama de segunda generación. A través de su observancia de la Torá expresaban su amor por el Dios de Israel. Porque por supuesto creer en Dios significa amarle, creer en Él, orar a Él y creer en lo que Él dijo y en sus enseñanzas, en su palabra, en sus mandamientos. Por lo tanto, una manera de demostrar su agradecimiento, su amor hacia Dios era guardando la Torá. A lo mejor no al mismo nivel de lo que haría alguien que está, comillas, impuesto, obligado a guardar algo, sino que lo hacen, como por ejemplo hay un extranjero que va a otro país y celebra las fiestas nacionales de ese país. ¿Por qué? Porque también quiere sentirse un poquito, se siente agradecido y feliz en ese país. Y también celebra junto con los de ese país. Como que alguien viniera aquí a Chile, extranjero, y celebrara el 18, pues igual que lo hacemos nosotros. Se hace empanada en su casa, a lo mejor nunca lo había hecho, pero lo hace un poco como gratitud, felicidad, etcétera. Era esto. Algunos estudiosos estiman que millones de gentiles se convirtieron en temerosos de Dios en el mundo romano del primer siglo. O sea, estamos hablando de millones. Por ejemplo, en Israel habrá 7 millones de personas. Aquí ya estamos hablando de millones que eran temerosos de Dios. Imagínense usted hoy día, si existiera todavía esta categoría. ¿Cuántos millones de personas en el mundo serían temerosos de Dios, de las naciones? Bueno, este fenómeno, ¿cierto? Ya ocurrió en ese entonces y sigue ocurriendo. Este grupo de personas puede darnos una ventana hacia los primeros seguidores gentiles de Yeshua. Entonces, los temerosos de Dios no nacieron y no se les llamó temerosos de Dios a los seguidores de Yeshua como a partir de ahí, sino que esta figura ya existía en los días de Yeshua y los apóstoles. Ya existían los temerosos de Dios. Pero por lo menos nos puede ayudar a nosotros a comprender cómo fue ese proceso que vivieron los gentiles dentro de la comunidad de Israel al creer en Yeshua y empezar a guardar la Torá también, en sus diferentes niveles. Ellos, los temerosos de Dios, son gentiles que han repudiado la idolatría y se han unido al Dios de Israel. También podemos definirlos así. Los temerosos de Dios eran gentiles que repudiaron la idolatría y se unieron al Dios de Israel. Ellos son los temerosos de Dios. Irei Elohim, Irei Shamaim. ¿Qué dicen los salmos sobre los temerosos de Dios? ¿Aparece algo en los salmos? Estamos hablando acá en la época del segundo templo. Los salmos nos remontan a la época de David, el primer templo. ¿Existía ya esta figura? Aunque está más allá del alcance de este estudio, examinar la relación de los gentiles con Israel a lo largo del Tanaj, de toda la escritura, nos conviene examinar una denominación particular para los gentiles en los salmos, que puede haber proporcionado la base para el estado o para esa condición de ser llamado temeroso de Dios. Allí encontramos evidencia de la existencia de cultos no judíos en medio de Israel. Varios pasajes de los salmos dividen al pueblo de Dios en 3 categorías: Israel, la casa de Aarón y los que temen al Señor. Irei Hashem, dice el salmo. Por ejemplo, el salmo 118, uno de los salmos que también se recitaba en las fiestas, cuando peregrinaban a Israel. Por ejemplo, en Sukkot, la fiesta de los tabernáculos.
Diga ahora Israel, Kile Olam Hasto. ¿Cierto? Omar na Israel, Kile Olam Hasto. Diga ahora Israel, que para siempre es su misericordia. Diga ahora la casa de Aarón, que para siempre es su misericordia. Digan ahora los que temen a Adonai, que para siempre es su misericordia. Amén. Salmo 118. Y ahí identifica. Diga ahora Israel, la casa de Aarón y los que temen al Señor. 3 categorías. Veamos entonces a quiénes se podría estar refiriendo. Y hay otro pasaje más de Salmo 115. Dice, oh Israel, Batach Hashem. Dice, confía en Hashem. Él es su ayuda y su escudo. Esram Umaginam Hu, como cantamos. Oh casa de Aarón, confía, dice, en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. Y nuevamente, los que teméis al Señor, confiad en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. Otro más. Bendecirá a la casa de Israel, bendecirá a la casa de Aarón, y bendecirá a los que temen al Señor, a pequeños y a grandes. Algunos salmos contienen la categoría adicional de la casa de Leví, por ejemplo. Oh casa de Aarón, bendecid al Señor. Oh casa de Israel, bendecid al Señor. Oh casa de Aarón, bendecid al Señor. Oh casa de Leví, bendecid al Señor. Los que teméis al Señor, bendecid al Señor. Ahí identifica 4 categorías. Cuando hablamos de Israel nos referimos a todo Israel. Cuando habla del Aarón, la casa de Aarón se refiere a los sacerdotes y posiblemente a los levitas. Y en este último Salmo 135, 19 y 20, probablemente dice casa de Leví porque identifica y separa como casa de Aarón a los sacerdotes y a la casa de Leví como los levitas, en 2 categorías diferentes. La tercera categoría, los que temen al Señor. Esta categoría en particular alude a los gentiles que adoran en medio del pueblo de Israel, que se habían unido al pueblo judío, que conservaban su identidad como pertenecientes a las naciones. Si es así, el fenómeno del primer siglo temeroso de Dios tiene sus raíces en el periodo del primer templo. Entonces, lo que nosotros podríamos evaluar de alguna forma es que al menos esta figura en los días del primer templo al parecer también existió. También se creía que no solamente Israel bendecía el nombre del Eterno, sino que muchas veces venía gente de otras naciones al templo y también bendecía el nombre de Dios. Los que temen a Dios de las naciones, los temerosos de Dios. Por eso dice, bendigan ahora, ¿quién? Israel, los sacerdotes, los levitas y también los que temen, todos los que temen al Señor. Que no estén dentro de las categorías anteriores, en el fondo. Evidencia sobre esto, evidencia antigua. Las escrituras de los primeros siglos, 5 siglos de la era común, proporcionan una plétora evidencia literaria de la existencia de los temerosos de Dios como una clase reconocible dentro del judaísmo. O sea, sí existieron. El nombre es mencionado en la literatura rabínica. Este nombre, los temerosos de Dios. Por ejemplo, en el Midrash, leemos que en los días del Mesías, el pueblo de Israel se identificará, dice el Midrash, como miembros de la nación que pertenece al Señor. De hecho, esto se deriva de un pasaje, ¿cierto?, de la Tanaj. Entonces, hay un Midrash que dice que hay quienes se identificarán de la nación que pertenece al Señor. Uno dirá, yo soy del Señor. Otro invocará el nombre de Jacob. Otro inscribirá una señal en su mano que diga, pertenezco al Señor. Y otro nombrará el nombre de Israel. O se nombrará por el nombre de Israel. Los sabios vieron esto como 4 tipos de personas que forman parte del pueblo escatológico de Dios. ¿Ya? Y aquí vamos a leer el pasaje talmúdico. Entonces los sabios dentro del Talmud identificaron a 4 tipos de personas que se mencionan en estos pasajes que leeremos. Los justos, los prosélitos,
los conversos, los penitentes, los que se arrepienten, y los temerosos de Dios. ¿Ya? Veamos. Dice el Midrash, Rabá Bamidbar 8.2. Números Rabá 8.2. Dice así: 4 tipos de personas piadosas se presentan ante el Todopoderoso, como dice Isaías 44.5. Y uno dirá: yo soy del Señor, yo soy de Adonai. Esta nación dirá: yo soy de Adonai. Él pertenece por completo al Todopoderoso y no tiene formas pecaminosas en él. Otro dice: uno invocará el nombre de Jacob, como dice Isaías 44.5. Este se refiere al prosélito justo, es decir, dicen al convertido, al converso. Otro dice Isaías: inscribirán su mano, pertenezco al Señor. Y los sabios dijeron: esto se refiere a los penitentes, a los arrepentidos. Ya no pertenezco en el fondo a mi pasado, ahora pertenezco al Dios de Israel. Pertenezco a Adonai, al Señor. Dice: y uno nombrará el nombre de Israel con honor. Esto se refiere a los temerosos de Dios. Es decir, yo mencionaré mi nombre junto con el de Israel, con honor. Es decir, yo diré que también soy parte de Israel, aun sin ser Israel, me menciono y me nombro con honor como parte de Israel. Es decir, de los que temen a Dios y que hacen la práctica del Dios de Israel. Se identificarán con él, con Israel mismo en el fondo. Y dicen ellos, esto se refiere a los temerosos de Dios, a los gentiles. Entonces ahí se identificaron 4 tipos de personas. Dice, en el fondo, el justo, que podríamos decir que es el judío, ¿cierto? Que se guía conforme a la justicia de la Torá. El converso, los prosélitos, los que se arrepienten y los temerosos de Dios, que se enorgullecen también de decir: yo soy también, como dice acá, y dirán, nombrará el nombre de Israel con honor. Yo también soy como Israel, soy parte de Israel. Según el Midrash, la 4ª categoría de piadosos son los temerosos de Dios. Estos son los gentiles que han repudiado la idolatría y se han unido al Dios de Israel. Ellos invocan el nombre de Israel con honor, dice. Una frase mejor traducida como: se nombran a sí mismos con el nombre de Israel. Si uno lee Yeshayahu 44.5 puede leerse así: a sí mismos se nombran con el nombre de Israel. A lo mejor no siendo de Israel, no habiendo nacido en la carne, en la sangre, como un israelita, dicen y se nombran a sí mismos como Israel. Y el pasaje de Isaías, ¿cierto? Está hablando un poco de todos los que vendrán, ¿cierto? Irán a adorarle a él. Los temerosos de Dios se llaman con el nombre de Israel. No son legalmente nombrados Israel por las autoridades judías, pero voluntariamente adoptan la identidad dentro del pueblo sin someterse a una conversión legal. Varios otros ejemplos podrían citarse. Los sabios se refirieron al padre del rey gentil Lemuel, del libro de Proverbios, y a un senador del emperador romano, como esa categoría, los temerosos de Dios. En otro pasaje del Midrash, o sea, ya esa categoría existía y ya era aplicada a ciertas personas de las naciones que eran temerosos de Dios. En otro pasaje del Midrash, los sabios preguntan: ¿qué mérito salva a las malvadas ciudades costeras de Antioquía, Gaza y Ascalón de la destrucción total? Y los rabinos creían que Hashem perdona a tales ciudades de la aniquilación por el bien de los justos gentiles temerosos de Dios en ellas. Entonces hay un Midrash que dice: ¿por qué hay ciudades tan malvadas que no son destruidas como Sodoma y Gomorra? Sin embargo, dice Bereshit Rabá 28.5, sin embargo, ¿por el bien de quién se mantienen en pie estas ciudades? Por el bien de una nación y una persona temerosa de Dios, a quien el santo bendito sea recibe en sus manos.
hay justos, llamados temerosos de Dios entre las naciones. Si te fijas, eso un poco nos recuerda a lo que fue la petición de Abraham. Y si hubiese algún justo en esta ciudad, y si hubiese 50, descendiendo hasta 10, ¿cierto? Y dentro de la literatura judía, el número 10 simboliza una comunidad completa, una congregación, una asamblea. Si 10 están juntos, hay una asamblea, y en el judaísmo, ¿cierto? Hay un minyan, y con eso se puede hacer cualquier tipo de reunión y tomar decisiones, si hay al menos 10 presentes. Ese número, ¿cierto? Lo hemos repetido en un par de ocasiones dentro de la escritura, y hablan de una asamblea. Y aquí hablan de, en el fondo, porque si hay, dice, por el bien de una nación y una persona temerosa de Dios, a quien el santo bendito sea recibe de sus manos. Por eso se mantienen en pie, dice las naciones. Porque en medio de las naciones hay personas que temen a Dios y son justas. Eso es la comprensión, ¿cierto? De por qué. Porque alguien, si alguien dijera, oye, pero todas las naciones del mundo violan la Torá constantemente, ¿cómo es entonces que Dios mantiene el mundo? Bueno, porque hay quien le teme en todo lugar. Un poco lo que le mostró, recordemos, ¿cierto? A Eliyahu. Pensaba que estaba solo. No, había miles de rodillas que todavía, dice, no se habían doblegado, ¿cierto? A la idolatría. Había muchos más de los que uno piensa. Y eso es un poco lo que apelan los sabios. ¿Por qué no son destruidas esas ciudades malvadas? Porque hay justos ahí, de las naciones. Los temerosos de Dios incluso hicieron historias seculares. O aparecieron en historias seculares. El historiador Josefo habla de una gran cantidad de griegos que se sentían atraídos por el judaísmo de Antioquía y a su vez se unían a Israel. Recordemos, ¿cierto?, que Antioquía fue el primer lugar donde se les llamó, dice ahí, cristiano, ¿cierto? Como dice el libro, el texto. Aunque hay otras variantes de ese texto, y algunos apelan que en realidad, más que decir que estaban ahí los seguidores del Mesías, como los seguidores del Cristo, una lectura sería los piadosos, que se hubiesen llamado a sí mismos los piadosos. Porque en griego basta con cambiarle una letra y se lee diferente. Y que es más aplicable como a los piadosos que estamos hablando ahora, como temerosos de Dios, los piadosos de Antioquía. Hay quien dice, lo dejo ahí como un antecedente, ¿ya? Entonces, el punto es que ahí se llenó de gente que creía en Yeshua y seguía la justicia de él y de los apóstoles que los llevaba irremediablemente a la Torá. Porque dice Yeshua, porque ahí está escrito de mí, sobre mí, ¿cierto? Entonces se unían a su vez con Israel y había muchos griegos que estaban creyendo esto en esa ciudad de Antioquía, dice Josefo. Y así dijo una gran cantidad de griegos. Epicteto, el filósofo, primer siglo, era común, pregunta a ciertos gentiles, ¿por qué actúan como judíos cuando son griegos? Se está refiriendo a los temerosos de Dios que aún no son completamente reconocidos como judíos y se comportan y adoran como ellos. El poeta romano Juvenal habla mordazmente de los gentiles que asumen prácticas judías. Algunos han tenido un padre que venera el Shabbat, no adoran más que las nubes y la divinidad de los cielos, y no ven diferencia entre comer carne de cerdo de la que se abstuvo su padre y la de hombre. O sea, aquí hay una declaración, voy a explicar un poco, que habla mordazmente de esos gentiles que asumían prácticas judías. Es decir, estos están queriendo hacer las cosas como los judíos, pero no son judíos, son griegos, y todos sabemos que son griegos. Y resulta que algunos no tienen ni idea, o sea, guardan unas cosas, pero a su vez sus padres o sus familias no tenían nada que ver con eso. Incluso toman ciertas formas judías y ni ellos saben bien o no saben distinguir muchas de las cosas que los judíos distinguen. Es un texto
digamos que de la literatura que nos habla de cómo algunos sentían que se veían estas personas. Entonces él dice, algunos que han tenido un padre que venera el Shabbat, es decir, su padre, a lo mejor seguidor de Antioquía, digamos así, o creyente, no adoran ellos, sus hijos, más que a las nubes y la divinidad de los cielos, y no ven diferencia entre comer carne de cerdo de la que se abstuvo su padre y la de hombre. En cambio, los judíos seguían la tradición, la costumbre, la comida y todo. Pero hay quienes uno guardaba y su hijo no guardaba, o uno guardaba y su padre no guardaba. Uno guardaba el Shabbat y el otro comía, y su padre comía cerdo. Y los judíos no era compatible eso. Entonces él habla así. Y con el tiempo toma la circuncisión, habiendo sólido infringir las leyes de Roma, aprenden y practican irreverencia a la ley judía. O sea, aprendieron la ley romana. ¿Cierto? ¿Cómo se llama Bueno, aprendieron, ¿cierto? La ley romana. El Código Civil de Roma. Estudiaron eso. Pero aún así, aparte de eso, infringían las leyes de Roma, practicaban y reverenciaban la ley judía. Y todo lo que Moisés confió a su tomo secreto, la Torá, la Tanaj, prohibiendo apuntar el camino de cualquiera que no adore con los mismos ritos, dirigiéndose a nadie más que a los circuncidados por la fuente deseada. Como que se hablaban entre ellos nomás. Todo el padre tenía la culpa, que renunció cada séptimo día a la ociosidad, manteniéndolo aparte de todas las preocupaciones de la vida. Sátiras. Juvenal. Capítulo 14. Entonces, él está haciendo ahí, como ahí bien dice, una sátira de estos creyentes que no eran judíos, pero aún así sus padres guardaron algo, ¿cierto?, del judaísmo, pero sus hijos en realidad hacían cosas bastante diferentes. Y finalmente pasaron, en vez de guardar un Shabbat, los hijos en el día séptimo, dice, que a lo mejor no siguieron con el mismo camino, eran ociosos, dice. No hacían nada, flojos. Aparte de todas las preocupaciones de la vida. Y así, y como que solo se dirigían se entendían entre ellos. Bueno, su descripción coincide perfectamente con lo de un gentil temeroso de Dios. El fenómeno de los temerosos de Dios tiene su raíz en el periodo del primer templo, lo que vimos ahí en los Salmos. Los temerosos de Dios incluso aparecen en las inscripciones antiguas. Por ejemplo, una inscripción del siglo III de la Era Común encontrada en la ciudad griega de Afrodisías, que vimos al inicio, contenía una lista de individuos que habían contribuido financieramente a la construcción de una comunidad judía. La lista incluía tanto a los judíos como a una categoría separada de los temerosos de Dios. Theosebéis era la categoría de los temerosos de Dios. Theo, ¿cierto?, de Dios, sebéis, temerosos. Al respecto, Luis Feldman escribe lo siguiente. Perdón, me fui para otro lado. Ahí sí. Los Theosebéis no solo donan a una organización benéfica de la comunidad judía. Dos de ellos son miembros de la sociedad judía para, entre otras cosas, estudiar y orar. O sea, habían dos temerosos de Dios que eran miembros de la sinagoga y que también formaban parte, al parecer, del minyan, por así decirlo. De los que iban a estudiar, estaban inscritos para estudiar y además para ir a las reuniones de oración. Shaharit, Minjá, etc. Como se menciona en la introducción de la inscripción. Está claro que los Theosebéis son gentiles interesados en la religión judía y unidos, aunque vagamente, a la comunidad judía. La palabra Theosebéis es solo otra versión de los temerosos de Dios. Si esto es cierto en Afrodisías, es probablemente cierto en otros lugares, donde los Theosebéis también contribuyeron a las causas judías. Algunos temerosos de Dios en Afrodisías estudiaban la ley. Muchos en otros lugares observaban el reposo sabático y otras costumbres. La medida en que obedecieron a la ley judía parece haber sido por haberse hecho temerosos de Dios. Al menos esa inscripción nos da cuenta de que participaron incluso activamente en la comunidad judía. Esta inscripción, sin ser conversos completos,
Esta inscripción es evidencia de la existencia de los temerosos de Dios, no solo en Afrodisía, sino también en otros lugares. Basado en este hallazgo arqueológico, Shlomo Pines especula que grupos de temerosos de Dios se encontraban en muchas naciones dentro del Imperio Romano y también más allá de sus fronteras. Bastante probable. Como veremos, la presencia omnipresente de los temerosos de Dios a través de toda la diáspora proporcionó la base perfecta para la difusión del Evangelio entre las naciones no judías. Es decir, la categoría de los temerosos de Dios fue precisamente una categoría propicia para que se difundiera la Besorá, la buena nueva, la buena noticia, el Evangelio entre las naciones no judías, por el hecho de que ya había creyentes en el Dios de Israel en el imperio, que de antes ya tenían una afinidad con la Torá y el judaísmo y el Dios de Israel. Es que cuando hablaron también los apóstoles, los Shelihim, los Talmidim de Yeshua, también se difuminó de manera más rápida, estableciéndose muchas veces estas mismas comunidades o estas mismas personas que llegaron a creer en comunidades que ya tenían un trasfondo, de que ya entendían de estas palabras. Probablemente esto también proporcionó este grupo de temerosos de Dios una base para que el Evangelio fuese difundido entre las naciones no judías y en el Imperio Romano. Vamos a llegar hasta aquí, en esta primera parte, y la siguiente semana concluiremos con este estudio. Somos los temerosos de Dios. Nos vemos en la segunda y final parte.